En la carta de hoy te voy a contar la historia de Cristina. Tiene 37 años, una hija pequeña y una vida que, desde afuera, parecía firme y tranquila. Un matrimonio de años, rutinas compartidas, cenas en familia y una vecina que se había convertido en confidente. Todo parecía estar en su lugar. Durante meses, Cristina no vio nada extraño. O quizás vio pequeñas señales, pero eligió confiar. La mujer que tomaba café en su cocina, que abrazaba a su hija y decía, todo está bien, empezó a cerrar más las cortinas, a usar ropa más holgada, a evitar ciertas miradas. Nada que pareciera una amenaza real. Nada que justificara una sospecha. Todo cambió en una noche aparentemente común, cuando una simple notificación encendió una inquietud imposible de ignorar. No era un mensaje romántico. Era un mensaje urgente. Incómodo. Tenso, y en cuestión de segundos, entendió que hay verdades que no llegan para ser explicadas, sino para romperlo todo. Si estás escuchando esta historia por primera vez, te invito a suscribirte al canal. Hay mucho más por venir, y lo que sigue duele de una manera que vale la pena escuchar. Me llamo Cristina. Tenía 37 años cuando sucedió todo lo que voy a contarte, y ahora los recuerdo como si los mirara desde el otro lado de un cristal grueso. Puedo ver la escena entera, pero ya no me quema de la misma manera. Vivía en Getafe, en un bloque de pisos sin pretensiones pero con una comunidad que funcionaba con esa lógica silenciosa de los barrios donde la gente se conoce hace años sin llegar a conocerse del todo. Nuestro piso era el cuarto izquierda. El cuarto derecha era el de Lucía y Álvaro. Con Javier llevábamos 12 años casados cuando comenzó este relato. 12 años que, en mi memoria, tenían la textura de algo construido con paciencia. No éramos una pareja de película. Éramos algo más parecido a la realidad, dos personas que habían aprendido a convivir, a ceder, a organizarse en torno a una niña, a un trabajo, a las facturas y a los domingos. Él trabajaba como responsable de logística en una empresa de distribución en el polígono industrial de Leganés. Yo llevaba varios años en el departamento de administración de una clínica dental privada en el centro de Madrid. Nuestra vida económica era cómoda sin ser holgada. Teníamos una hija, Marta, que en ese entonces tenía 6 años y era de esa clase de niños que iluminan una habitación sin proponérselo. No éramos perfectos. Ninguna pareja lo es. Pero teníamos algo que yo valoraba sobre todas las cosas, confianza. O lo que yo llamaba confianza, que resulta que no era lo mismo que confianza. Lucía llegó al edificio 8 años antes que yo. Era madrileña, hija de una familia del barrio de Carabanchel que había escalado con esfuerzo hasta una vida de clase media que ella cuidaba con una especie de orgullo discreto. Era enfermera en el Hospital 12 de Octubre, seria en su trabajo, ordenada en su casa, directa en su trato. Me cayó bien desde el primer día. Hay personas con las que uno conecta sin drama, sin esfuerzo, con esa naturalidad que uno aprende a reconocer como algo valioso precisamente porque es poco frecuente. Lucía era así. Tomábamos café juntas los sábados por la mañana mientras los niños del barrio hacían ruido en la calle y nuestros maridos veían el fútbol. Nos contábamos cosas. No todas, claro, como nadie se lo cuenta todo a nadie, pero sí lo suficiente como para que yo la considerara, sin ninguna duda, una amiga de verdad. Álvaro era técnico de mantenimiento industrial, un hombre tranquilo, de pocas palabras pero de una honestidad que se notaba en la forma en que miraba a la gente. Lo que más recuerdo de él es que nunca intentaba parecer más de lo que era. En un mundo donde casi todo el mundo actúa, eso tiene un valor que uno solo entiende cuando ya no está. Entre Lucía y Álvaro había una herida que los dos cargaban con dignidad. Se habían sometido a varios tratamientos de fertilidad a lo largo de los años sin resultado. La infertilidad de Álvaro era un diagnóstico médico conocido, confirmado, definitivo. Lo sé porque Lucía me lo contó una tarde con esa calma extraña que tienen las personas que ya terminaron de llorar algo. Me dijo, con los ojos secos y las manos alrededor de su taza, que habían decidido aceptarlo. Que habían hablado de adopción, pero que por el momento preferían dejarlo estar. Que la vida de una pareja no se reducía a eso. Yo la creí. La admiré, incluso.
Pensé que había una madurez enorme en la manera en que lo decía. Los primeros señales llegaron sin avisar, que es como llegan siempre las señales cuando uno no quiere verlas. Fue en julio cuando noté algo diferente en Lucía. Al principio lo atribuí al calor, al cansancio del hospital, a cualquier cosa que no fuera lo que realmente estaba pasando. Empezó a evitar los cafés del sábado con excusas que sonaban razonables. Decía que tenía turno, que estaba agotada, que había quedado con su madre. Una vez, cuando nos cruzamos en el portal, vi que llevaba una chaqueta larga pese al calor terrible de agosto y que cruzó los brazos sobre el cuerpo con un gesto que no era frío sino otra cosa. Algo que no supe leer. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos y me dijo, sí, Cristina, solo estoy un poco cansada. Ya sabes cómo son los veranos en el hospital. Las cortinas del cuarto derecha empezaron a permanecer cerradas durante el día. No siempre, no de forma dramática, pero sí con una regularidad que en otro contexto habría pasado completamente inadvertida. El mundo está lleno de personas que cierran las cortinas sin tener ningún secreto. Yo me convencí de eso. Lo que sí me llamó la atención, aunque no fui capaz de nombrarlo en ese momento, fue la actitud de Javier. A partir de septiembre estaba más irritable de lo habitual. Tardaba más en llegar a casa. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que era presión en el trabajo, que había problemas con uno de los proveedores, que la empresa estaba reorganizando turnos. Yo lo escuché. Le creí. Pensé, con esa lógica de esposa que aprende a no sobreinterpretar cada cambio de humor, que era una racha difícil y que pasaría. Marta seguía creciendo. Yo seguía organizando la casa, coordinando la agenda de la clínica, preparando cenas que casi siempre terminaban bien. La vida tenía esa apariencia de estabilidad que confundimos con solidez pero que a veces es solo una superficie muy bien pintada. La noche del martes 12 de octubre empezó como cualquier otra. Javier había llegado tarde, había cenado poco, había dicho que tenía dolor de cabeza y se había ido a la cama antes que yo. Yo me quedé en el salón revisando unas facturas de la clínica sobre la mesa de centro, con la televisión puesta en bajo y el piso en ese silencio cálido que tiene una casa de noche cuando el niño ya duerme y uno se cree a salvo. Su teléfono estaba sobre el sofá, a mi lado. No lo había puesto boca abajo, como hacía a veces. Lo había dejado simplemente ahí, con la pantalla hacia arriba. Vibró. Yo no tenía intención de mirarlo. ¿Qué conste? No era de esas mujeres que revisan los teléfonos. Nunca lo había sido. Pero la pantalla se iluminó justo cuando yo levantaba la vista de los papeles, y el nombre que apareció en la notificación era el de Lucía. Me quedé inmóvil durante unos segundos que no supe contar. Después lo tomé. Y leí. Hay una fracción de segundo, antes de que el cerebro procese del todo lo que los ojos acaban de leer, en que el cuerpo ya lo sabe. Es una sensación física, casi vergonzosa en su brutalidad, el estómago que se contrae, las manos que se enfrían, la respiración que se detiene como si el aire mismo se hubiera vuelto innecesario. Yo lo experimenté todo en ese orden exacto, sentada en el sofá del salón de mi propia casa, con las facturas de la clínica aún sobre mis rodillas y la televisión murmurando algo que nunca llegué a escuchar. El mensaje de Lucía tenía una hora de envío que era casi la medianoche. Eso ya me dijo algo antes de leer una sola palabra. Lucía madrugaba para el hospital. Lucía no mandaba mensajes a medianoche a nadie, y mucho menos a mi marido. Lo que leí no era una declaración de amor. No había en esas líneas ninguna de las palabras que uno imagina cuando teme una infidelidad, ningún te echo de menos ni ningún pienso en ti. Era otra cosa. Era algo más frío y más desesperado al mismo tiempo, algo que tenía la textura de una conversación que llevaba mucho tiempo avanzando sin que yo supiera que existía. El mensaje decía, con esa ortografía tensa de quien escribe desde el miedo, necesitamos hablar mañana. No puedo seguir así. Tienes que entender que esto ya no tiene marcha atrás y que lo que me pediste que hiciera no fue justo. No lo fue entonces y no lo es ahora. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque una parte de mí, la parte más antigua y más cobarde que tenemos todos,
Quería encontrar otra interpretación. Quería que aquellas palabras significaran algo diferente. Una deuda económica, tal vez. Un problema vecinal. Cualquier cosa que no fuera lo que mi cuerpo ya había entendido antes que mi mente. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, con la pantalla hacia arriba, como lo había encontrado. Me levanté despacio. Apagué la televisión. Fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé las muñecas durante un tiempo que no supe calcular, mirando el azulejo blanco sin ver nada. Luego me sequé las manos, apagué la luz del pasillo y entré en la habitación donde Javier dormía, o fingía dormir, y me acosté a su lado con una precisión mecánica que todavía hoy me impresiona. Me tumbé sobre mi lado de la cama. No lo toqué. No dije nada. Escuché su respiración. No dormí en toda la noche. Lo que sucede en esas horas de oscuridad, cuando uno tiene una sospecha que ya no es del todo sospecha pero todavía no es certeza, es un trabajo interior que nadie ve y que nadie agradece. La mente va y viene como agua que busca grietas. Yo repasé los últimos meses con esa lucidez helada que solo aparece cuando el dolor todavía no ha tenido tiempo de instalarse del todo. Recordé las excusas de Javier. Recordé las cortinas cerradas de Lucía. Recordé aquella chaqueta larga en agosto. Recordé una noche de junio en que Javier llegó a casa con un olor diferente, no a perfume de mujer sino a algo más sutil, más ambiguo, que yo había decidido no examinar. Recordé que en 2 ocasiones había notado que él borraba el historial de llamadas de su teléfono, y que cuando le pregunté al respecto me dijo que era una costumbre de orden, que no le gustaba tener el teléfono lleno de registros. Yo le había creído. No por ingenuidad, o no solo por eso. Le había creído porque necesitaba creerle. Porque la alternativa era demasiado costosa, y porque uno construye una vida entera sobre ciertos pilares y no puede ponerse a examinarlos todos cada vez que tiembla el suelo. Eso es lo que nadie cuenta de la traición, que el traicionado también ha puesto su parte, no en el engaño, sino en la disposición a no mirar demasiado de cerca ciertas cosas. Y esa complicidad involuntaria duele de una manera muy particular, una manera que se parece mucho a la vergüenza. Cuando el techo del dormitorio comenzó a aclararse con la luz gris del amanecer, tomé una decisión. No iba a confrontar a Javier. No todavía. No hasta saber exactamente qué era lo que tenía que confrontar. Iba a ir a hablar con Lucía. Lo hice ese mismo miércoles, a media mañana, después de llevar a Marta al colegio y de llamar a la clínica para decir que llegaría tarde por una gestión personal. Me quedé unos minutos en el coche aparcado frente al portal, con las manos sobre el volante y el motor apagado, mirando la fachada del edificio como si esperara que me dijera algo. Luego subí. Llamé al timbre del cuarto derecha a las 10:15 de la mañana. Escuché pasos al otro lado de la puerta, y luego silencio, como si la persona que estaba al otro lado se hubiera detenido a 1 metro del umbral y estuviera decidiendo. Volví a llamar. La puerta se abrió. Lucía estaba en casa. Tenía turno de tarde esa semana. Llevaba un jersey amplio, oscuro, de esos que no dicen nada sobre el cuerpo que hay debajo, y el cabello recogido con descuido. Me miró con una expresión que hoy sería capaz de describir con una sola palabra: pánico. No sorpresa. Pánico. Eso me lo dijo todo, aunque en ese momento yo todavía no quería escuchar. Le dije que necesitaba hablar con ella. Me hice a un lado para que pudiera ver que no llevaba nada en las manos, que no iba con agresividad, que era yo, Cristina, su vecina, su amiga, la mujer con la que había tomado café cientos de sábados. Ella tardó un momento en reaccionar y luego abrió la puerta del todo y me dejó pasar. Nos sentamos en su salón. Era un piso casi idéntico al nuestro en distribución pero completamente diferente en carácter. Ella y Álvaro tenían muebles oscuros, libros apilados, una colección de pequeñas plantas en el alféizar de la ventana que siempre había admirado. Ese día las plantas estaban ahí, verdes e indiferentes a todo lo que estaba a punto de pasar. No dije nada durante unos segundos. La miré. Y entonces vi lo que los jerseys anchos llevaban meses ocultando. No era la primera vez que la veía. Nos habíamos cruzado en el portal, en la escalera, alguna vez en el supermercado.
Pero siempre había llevado ropa que no dejaba adivinar nada, y yo no había buscado adivinar nada porque ni siquiera se me había ocurrido que hubiera algo que adivinar. Ahora, sentada frente a mí en el sofá de su salón, con el jersey que se tensaba levemente sobre su vientre cuando ella se inclinó hacia adelante para coger su taza de la mesa, ya no había forma de no verlo. Estaba embarazada. Sentí que el suelo bajo mis pies cambiaba de consistencia. No dije nada sobre eso todavía. Saqué el teléfono de Javier, que había cogido esa mañana de la mesilla mientras él se duchaba, y le mostré el mensaje en la pantalla sin pronunciar una sola palabra. Lucía lo miró. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi cómo su mandíbula se tensaba y luego se aflojaba. Vi el momento exacto en que algo en ella decidió que ya no tenía sentido seguir sosteniendo el peso de aquello sola. Intentó hablar 2 veces antes de conseguirlo. La primera vez abrió la boca y la cerró. La segunda vez dijo algo sobre que no era lo que parecía, que había una explicación, que Javier y ella habían hablado de cosas del edificio, de la comunidad de vecinos. Las palabras le salían sueltas, sin coherencia, como piezas de un argumento que no había tenido tiempo de construir. Yo la dejé terminar. Luego le dije, con una calma que no sentía pero que necesitaba mantener, que no había ido a escuchar una explicación preparada. Que había ido porque éramos amigas. Que si algo había pasado, prefería escucharlo de ella antes que de cualquier otra manera. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que tienen peso físico, que se pueden tocar casi. Y entonces Lucía empezó a llorar. No fue un llanto histérico ni teatral. Fue un llanto agotado, de alguien que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo y que ya no tiene fuerzas para seguir haciéndolo. Se llevó las manos a la cara y lloró durante 1 minuto entero sin decir nada, y yo me quedé sentada frente a ella sin moverme, porque no sabía si tenía derecho a consolarla, porque no sabía todavía qué era lo que estaba consolando. Cuando levantó la vista y me miró, sus ojos tenían esa expresión de las personas que acaban de tomar una decisión irreversible. Me dijo, con una voz que sonaba pequeña y al mismo tiempo muy firme, que llevaba 7 meses embarazada. Que el padre era Javier. Que había empezado como algo que ninguno de los dos supo detener a tiempo, una serie de conversaciones que se fueron volviendo más íntimas, encuentros que empezaron siendo casuales, una debilidad que los dos habían elegido aunque ella se había dicho durante mucho tiempo que no era una elección. Que cuando descubrió que estaba embarazada en el 3er mes, Javier había cambiado completamente. Que el hombre que hasta entonces le había dicho que la situación era complicada para los dos se había convertido en otra persona, fría, calculadora, asustada, capaz de cosas que ella no había imaginado de él. Yo escuché todo eso sentada en el sofá de su salón, con las plantas verdes en el alféizar y la luz de octubre entrando por las cortinas que esa mañana estaban abiertas, y sentí como algo dentro de mí se partía en dos de una manera muy limpia, casi quirúrgica. No fue una explosión. Fue una fractura. Algo que hasta entonces había estado entero y que ahora, sencillamente, ya no lo estaría nunca más. Lo que más me costó en aquel momento no fue el dolor por la traición en sí misma. El dolor por eso vendría después, con toda su fuerza, en las semanas siguientes. Lo que más me costó en ese instante fue algo más complicado de nombrar, fue darme cuenta de que la persona que yo creía conocer mejor que a nadie en el mundo, la persona con quien había compartido 12 años, una hija, una cama, cientos de conversaciones sobre el futuro, había estado viviendo una vida paralela durante meses con una naturalidad que me resultaba incomprensible. Había llegado a casa después de ver a Lucía y había cenado conmigo. Había ayudado a Marta con los deberes. Había comentado las noticias. Había discutido conmigo sobre si cambiar o no de proveedor de Internet. Había dormido a mi lado. Había despertado a mi lado. Y durante todo ese tiempo sabía, con total certeza, que a 3 metros de distancia, al otro lado de la pared de nuestro dormitorio, había una mujer embarazada de él que llevaba su silencio como una carga que se hacía más pesada cada semana. Eso no era un error. Un error es algo que ocurre y que uno lamenta de inmediato. Eso era una decisión sostenida en el tiempo. Una decisión que se renovaba cada día. Y esa diferencia, que tardé semanas en poder articular con claridad,
fue la que marcó todo lo que vino después. Cuando salí del piso de Lucía eran casi las 12 del mediodía. Me quedé un momento en el rellano, con la mano todavía sobre el pomo de la puerta que acababa de cerrar, escuchando el silencio del edificio. Abajo, en la calle, la vida seguía con esa indiferencia que tiene la vida cuando a uno se le acaba de romper algo importante, un coche que arrancaba, voces de niños en el parque cercano, el ruido metálico de un comercio que abría su persiana. Bajé las escaleras muy despacio, sin agarrarme a la barandilla aunque la necesitaba, porque me parecía importante llegar al coche por mis propios medios. Me senté dentro. Puse las manos sobre el volante, igual que esa mañana. Y esta vez sí lloré, durante un tiempo que tampoco supe calcular, con la cabeza apoyada sobre el volante y los hombros moviéndose de esa manera involuntaria que tiene el llanto cuando uno ya no tiene energía para contenerlo. Luego me limpié la cara. Encendí el motor. Y pensé que tenía que ir a buscar a Marta al colegio a las 3 de la tarde, que tenía que estar presentable para entonces, que mi hija no podía ver a su madre con esa cara, y que el mundo, incomprensiblemente, seguía exigiendo que una funcionara. Eso fue lo primero que aprendí de aquel día, que la vida no hace ninguna pausa por el dolor de uno. Que el colegio sigue a las 3, la cena sigue a las 8 y el sol sigue saliendo aunque uno tenga la certeza de que ya nada va a ser igual. Y que con esa certeza, de todas formas, había que aprender a moverse. Hay cosas que uno aprende sobre las personas en los momentos de crisis que ningún año de convivencia habría podido enseñarle. No porque la crisis revele algo nuevo, sino porque revela algo que siempre estuvo ahí, algo que existía en la arquitectura más profunda del carácter de una persona y que la comodidad de los días normales mantenía cubierto bajo capas de hábito y de cortesía. Yo tardé varios días en volver a casa de Lucía. No porque no quisiera saber más, sino porque necesitaba tiempo para digerir lo que ya sabía antes de poder recibir lo que todavía no me había contado. Esos días los pasé en una especie de estado suspendido, haciendo las cosas de siempre con una precisión mecánica que debía de parecer normalidad desde fuera pero que por dentro era simplemente supervivencia. Llevaba a Marta al colegio. Iba al trabajo. Preparaba la cena. Respondía cuando Javier me hablaba con monosílabos que él interpretó, supongo, como cansancio o mal humor pasajero. Me miraba a veces con una atención ligeramente más concentrada de lo habitual, y yo sostenía esa mirada sin parpadear y pensaba que él no tenía ni idea de lo que yo ya sabía, y que esa ignorancia suya era la única ventaja que tenía en ese momento. La segunda vez que llamé a la puerta de Lucía fue un viernes por la tarde, cuando Álvaro estaba en el trabajo y Marta estaba en casa de mi madre, que vivía a 20 minutos en el barrio de Vallecas y que se la llevaba algunos viernes para que las dos pasaran tiempo juntas. Tenía la tarde libre y una pregunta que no me dejaba dormir, no era ya el qué, que ya conocía. Era el cómo. Quería entender cómo había llegado aquello hasta donde había llegado. No para encontrar atenuantes, sino porque comprender me parecía más útil que ignorar. Lucía me abrió la puerta con la resignación tranquila de quien ya ha aceptado que ciertas conversaciones son inevitables. Me hizo pasar. Se sentó frente a mí en el mismo sofá de la vez anterior, con las manos cruzadas sobre el regazo y esa postura recta que tienen las personas cuando se preparan para decir algo que les va a costar. Y me contó el resto. Lo que Lucía me reveló esa tarde cambió la naturaleza de todo lo que yo pensaba que estaba viviendo. Hasta ese momento, por muy doloroso que fuera, el esquema era reconocible, una infidelidad, un embarazo, una mentira mantenida en el tiempo. Terrible, sí. Devastador para todos los implicados, también. Pero dentro de una categoría de daño que, por desgracia, el mundo conoce bien y para la que existen palabras, procedimientos, una cierta gramática del dolor compartida. Lo que Lucía me contó esa tarde no encajaba en ese esquema. Me dijo que cuando le comunicó a Javier que estaba embarazada, a principios de agosto, él no reaccionó con confusión ni con tristeza ni con ese pánico desorientado que uno podría esperar de alguien que acaba de enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Reaccionó con una frialdad que ella describió como la de alguien que ya había pensado en esa posibilidad y ya tenía preparada una respuesta. Le dijo que aquello no podía seguir adelante. No lo dijo con palabras suaves ni con rodeos. Se lo dijo con la claridad seca de quien da una instrucción de trabajo,
que ella tenía que interrumpir el embarazo, que él se encargaría de los gastos, que nadie tenía por qué enterarse de nada y que eso era lo mejor para los dos. Lucía me contó que en aquel primer momento no supo qué responder. Que hubo entre ellos varios días de silencio y de mensajes tensos en los que ella intentaba explicarle que no era tan simple, que no era solo una decisión logística, que estaba asustada y que necesitaba tiempo para pensar. Y que Javier, en lugar de darle ese tiempo, fue aumentando la presión de manera gradual pero constante, con esa habilidad que tienen ciertas personas para escalar un conflicto mientras mantienen la apariencia de estar siendo razonables. Le dijo que si ella no resolvía la situación, se vería obligado a hablar con Álvaro. Pero no para confesar. Para contarle su propia versión. Una versión en la que Lucía era una mujer desequilibrada que había malinterpretado una amistad, que había desarrollado una obsesión, que había inventado una historia para destruir un matrimonio. Me dijo que Javier le había dicho, con una precisión que ella todavía recordaba palabra por palabra, nadie va a creer a una mujer que lleva años resentida porque no puede tener hijos propios y de repente aparece con un embarazo sin explicación. Álvaro me conoce. Me conoce a mí, Lucía. Y a ti te conoce cada vez menos. Cuando Lucía me repitió esas palabras, yo sentí algo que no era exactamente ira. Era algo más frío. Era el reconocimiento de una crueldad calculada, de una capacidad para hacer daño que no tiene nada de impulsivo ni de accidental. Alguien que dice eso no está asustado y actuando mal. Está eligiendo un instrumento y apuntando con cuidado. La amenaza no se quedó en las palabras. Javier le retiró el dinero que le había prometido inicialmente para los gastos médicos, condicionándolo a que ella tomara la decisión que él exigía. Le dijo que si seguía adelante con el embarazo, él lo negaría todo públicamente, que hablaría con los vecinos del edificio, con los compañeros del hospital donde ella trabajaba, con quien hiciera falta. Que tenía más que perder ella que él, porque su reputación profesional dependía de la confianza de las personas, y que una historia como esa, aunque fuera mentira, dejaba marca. Lucía me contó todo eso con una calma que yo entendí que le había costado meses construir. No era la calma de quien ha superado algo. Era la calma de quien ha aprendido a vivir con un miedo cotidiano y ha terminado por confundirlo con ecuanimidad. Me dijo que hubo semanas en que casi cedió. Que el agotamiento de sostener ese secreto sola, de ir al hospital cada día sabiendo que en algún momento su embarazo sería visible para todos, de llegar a casa y encontrarse con Álvaro sin poder decirle nada, había sido un peso de una magnitud que yo no podía imaginar. Le dije que lo imaginaba más de lo que ella creía. Hubo un silencio entre las dos que no era incómodo. Era el silencio de dos personas que están mirando el mismo objeto desde ángulos distintos y que reconocen, sin necesidad de decirlo, que las dos han sido dañadas por el mismo origen. Le pregunté por qué no había hablado con Álvaro. No con ánimo de juzgarla. Genuinamente quería entender. Y ella me respondió algo que me quedó grabado con una nitidez que todavía conservo. Me dijo que no le había contado nada a Álvaro porque tenía miedo de perderlo, y que esa ironía, la de estar protegiéndose de la pérdida con un silencio que era en sí mismo una pérdida, la había tenido paralizada durante meses. Que había pensado que tal vez el bebé podía nacer y que encontraría la manera de explicarlo. Que se había dicho a sí misma que Álvaro era un hombre bueno y que quizás, de alguna manera que todavía no podía ver con claridad, podrían sobrevivir a aquello. No le dije que eso no era posible. No era mi lugar decirlo. Pero lo pensé. Lo que me resultó más difícil de procesar en los días siguientes no fue la traición de Javier hacia mí, que era brutal y que me dolía de una manera que se instaló en el centro del pecho como algo con peso propio. Lo más difícil fue entender la escala temporal de todo aquello. Porque Lucía me había dado, sin proponérselo, un mapa cronológico de los últimos meses que yo no podía dejar de recorrer. Javier había sabido del embarazo en agosto. Habíamos pasado juntos el puente de agosto en casa de mis padres en Alicante. Habíamos llevado a Marta a la playa. Habíamos comido arroz con bogavante en ese restaurante del paseo marítimo que nos gustaba y habíamos brindado con vino blanco frío mientras el sol se ponía sobre el mar. Yo había pensado que estábamos bien. Yo había pensado que aquellos días eran un regalo. Él ya sabía.
Había sabido durante esas vacaciones, durante cada una de esas comidas, durante cada noche en que habíamos dormido en la misma cama en casa de mis padres, que a 3 horas en coche había una mujer embarazada de él a quien estaba presionando para que borrara esa realidad. Y había brindado conmigo. Y había sonreído en las fotos con Marta. Y había dicho, en algún momento de aquellos días, que teníamos que hacer eso más a menudo, que la vida se nos pasaba sin disfrutarla. Esa imagen, la del brindis con el vino blanco frío y el sol sobre el mar, se convirtió durante semanas en una especie de símbolo de todo lo que yo había perdido. No solo la confianza en Javier. También la confianza en mi propia percepción. En mi capacidad de leer una situación, de conocer a una persona, de saber cuando algo está bien y cuando no lo está. Esa confianza en una misma es más frágil de lo que parece, y cuando se quiebra, el daño no es inmediatamente visible. Se va notando con el tiempo, en pequeñas formas cotidianas, la duda antes de tomar una decisión, la necesidad de verificar lo que antes se daba por sentado, la pregunta silenciosa que aparece en los momentos de quietud. Hubo una noche, creo que fue el domingo siguiente a mi segunda conversación con Lucía, en que Javier llegó a casa más tarde de lo habitual con una explicación sobre una reunión de trabajo que se había alargado. Se sentó a cenar. Comió con apetito. Habló de una serie que quería ver. Preguntó por Marta, que ya estaba dormida. Y yo lo observé durante toda esa cena con una atención nueva, una atención que era casi clínica, buscando en cada gesto, en cada pausa, en cada cambio de expresión, algún rastro de lo que yo ya sabía que había debajo. No encontré nada. Y eso fue, curiosamente, lo más perturbador. Porque la ausencia de rastro no significaba inocencia. Significaba habilidad. Me di cuenta esa noche de que llevaba semanas compartiendo espacio con alguien que era capaz de mantener dos realidades completamente separadas sin que ninguna de las dos filtrara hacia la otra. Que había desarrollado, a lo largo de los meses de mentira, una competencia en el engaño que no era producto del instante sino del entrenamiento. Y que esa competencia, por más que me costara admitirlo, había funcionado. Había funcionado durante meses. Conmigo. Recogí los platos. Lavé la cocina. Me fui a la cama. Y en la oscuridad de nuestra habitación, escuchando su respiración regular a mi lado, tomé la segunda decisión importante de aquellas semanas, iba a confrontarlo. No esa noche, porque necesitaba hacerlo con claridad y con fuerza, y en ese momento no tenía ninguna de las dos cosas. Pero pronto. Antes, sin embargo, necesitaba asegurarme de algo. Necesitaba hablar una vez más con Lucía y asegurarme de que ella entendía que yo no era su enemiga. Que lo que estaba a punto de ocurrir iba a afectarla a ella también, a Álvaro también, y que si había alguna manera de gestionar aquello con un mínimo de dignidad para todas las personas implicadas, dependía de que las dos actuáramos con honestidad y no dejáramos que Javier controlara la narrativa. Fui a verla el martes siguiente. Era por la mañana. Álvaro trabajaba y el edificio estaba en silencio. Me abrió la puerta con la misma expresión de los días anteriores, esa mezcla de agotamiento y de alivio extraño que tiene la gente cuando alguien sabe su secreto y no los ha destruido todavía. Nos sentamos. Le dije lo que pensaba hacer. Le dije que iba a hablar con Javier, que iba a mostrarle que conocía la situación, y que antes de que él pudiera construir su propia versión de los hechos era importante que Álvaro supiera la verdad de una fuente que no fuera Javier. Lucía estuvo en silencio durante un tiempo. Luego me miró y me dijo algo que me sorprendió por su lucidez en medio de todo ese caos. Me dijo, lo que más me duele no es que Javier haya hecho lo que hizo. Lo que más me duele es que yo le dejé. Que en algún momento dejé de creer que merecía ser tratada mejor que esto, y que por eso todo lo que vino después fue posible. No respondí de inmediato. Pensé en lo que acababa de decir y pensé que tenía razón, y también pensé que esa clase de honestidad sobre una misma es una de las formas más dolorosas y más necesarias de valentía que existen. Le dije que lo entendía. Que a veces una deja de exigirse respeto no por debilidad sino por cansancio, y que el cansancio es humano, y que eso no la hacía responsable de lo que él había elegido hacer. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Asintió.
Antes de irme le pregunté cómo estaba el bebé. Fue la primera vez en todas aquellas conversaciones que le pregunté por el bebé directamente, no como elemento de la situación sino como realidad propia, como persona que existía con independencia de todo el desastre que la rodeaba. Lucía se llevó una mano al vientre con un gesto que era al mismo tiempo protector y cansado, y me dijo que estaba bien. Que era una niña. Que se movía mucho por las noches. Salí a la escalera con esa imagen en la cabeza, una niña que se movía por las noches sin saber nada de lo que ocurría fuera. Sin saber que su existencia había sido considerada un problema a resolver, un obstáculo a eliminar, una amenaza para la comodidad de alguien que debería haber sido su protección. Eso terminó de decidirme. Bajé al piso de abajo. Entré en mi casa. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono de Javier en la mano, que esa mañana había vuelto a coger de la mesilla antes de que él saliera, y leí todos los mensajes del hilo con Lucía desde el principio, desde julio, desde antes incluso de que ella le comunicara el embarazo. Los leí todos. Tardé casi una hora. Cuando terminé, apoyé el teléfono sobre la mesa, me levanté, preparé café y lo bebí de pie frente a la ventana mirando el patio interior del edificio, donde una vecina del segundo tendía ropa en el balcón con esa concentración sencilla que tiene la gente cuando hace cosas ordinarias en días ordinarios. Pensé que hacía 4 semanas yo también era esa mujer. Y pensé que esa tarde, cuando Javier llegara a casa, nada de lo que había sido nuestra vida iba a sobrevivir intacto a lo que yo tenía que decirle. Hay una diferencia enorme entre saber algo y decirlo en voz alta. Mientras el conocimiento permanece dentro de una, existe en un espacio donde todavía es posible, teóricamente, dar marcha atrás. Guardarlo, enterrarlo, decidir que no ocurrió o que no importa lo suficiente como para destruir todo lo construido. Yo había vivido casi 3 semanas en ese espacio intermedio, ese lugar suspendido entre lo que sabía y lo que todavía no había dicho, y había aprendido que ese lugar tiene su propio peso, su propia forma de agotamiento, una fatiga que no viene del movimiento sino de la inmovilidad forzada. La tarde del jueves, cuando escuché la llave de Javier en la cerradura, entendí que ese espacio intermedio había llegado a su fin. Marta estaba en casa de mi madre. Le había llamado esa mañana para pedirle que se la quedara esa noche sin darle explicaciones, y mi madre, que es una mujer que ha aprendido a no hacer ciertas preguntas, simplemente dijo que sí. Le debo ese silencio todavía. Javier entró, dejó las llaves en el cuenco de cerámica del recibidor como hacía siempre, se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Luego asomó la cabeza en la cocina donde yo estaba sentada y preguntó si había cenado ya. Le dije que no, que le había esperado. Se fue al baño a lavarse las manos. Yo escuché el agua correr y pensé que era la última vez que ese sonido me resultaría neutral. Cuando volvió y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, dejé su teléfono sobre la superficie entre los dos. Lo puse boca arriba, con la pantalla encendida, abierto en el hilo de mensajes con Lucía. No dije nada. Simplemente lo puse ahí y lo dejé ser lo que era. Lo miró. Vi cómo su expresión cambiaba en una secuencia que duró apenas unos segundos pero que yo observé con una atención que registró cada fase. Primero la confusión, luego el reconocimiento, luego algo que no era exactamente miedo sino más bien el cálculo veloz de alguien que está evaluando cuánto sabe la otra persona y que le conviene decir. Ese cálculo, esa fracción de segundo en que la primera reacción no fue el remordimiento sino la estrategia, me dijo más que cualquier cosa que viniera después. Levantó la vista del teléfono y me miró. Lo que siguió fue una de las conversaciones más largas y más extrañas de mi vida. Digo extraña porque tuvo una cualidad que no esperaba, no fue una explosión. No hubo gritos, no hubo objetos rotos, no hubo ninguna de las escenas que uno imagina cuando piensa en este tipo de confrontación. Fue algo más frío y más metódico que eso, algo que se parecía más a una autopsia que a una pelea, y que en su frialdad resultó ser mucho más devastador. Javier comenzó diciendo que podía explicarlo. Esa fue su primera frase, pronunciada con una voz que intentaba sonar calmada y que temblaba levemente en los bordes, que podía explicarlo, que había cosas que yo no sabía, que la situación era más compleja de lo que parecía. Le dije que tenía toda la noche para escucharle. Se pasó una mano por el cabello, miró la mesa, y empezó.
Su versión era hábil. Tengo que reconocerlo porque la honestidad lo exige, era una versión construida con piezas verdaderas reordenadas de manera que el resultado fuera mentira. Me dijo que sí, que había habido algo con Lucía, que había sido un error que lamentaba profundamente, que no había sabido cómo manejarlo y que había tomado decisiones equivocadas por miedo. Me dijo que cuando Lucía le comunicó el embarazo, él había entrado en pánico y que algunas de las cosas que había dicho o escrito en ese estado no le representaban, que no eran él. Me dijo que le preocupaba nuestra familia, que todo lo que había hecho, por más equivocado que fuera, había sido para protegernos. Escuché todo eso en silencio. Cuando terminó, le pregunté si Lucía estaba exagerando cuando decía que él la había amenazado con destruir su reputación si no interrumpía el embarazo. Hubo una pausa breve. Luego dijo que Lucía estaba sufriendo mucho y que el sufrimiento a veces distorsionaba la memoria, que él nunca había tenido intención de hacerle daño, que lo que había dicho en aquellos mensajes era el producto del miedo y no de una voluntad real de hacerle daño. Le dije que tenía los mensajes. Que los había leído todos, desde julio. Que no necesitaba que nadie me interpretara lo que estaba escrito en ellos porque sabía leer perfectamente. Esa fue la primera vez que vi su compostura fisurarse de verdad. Intentó un segundo ángulo. Era bueno en eso, en encontrar ángulos. Me dijo que yo estaba destruyendo a nuestra familia por orgullo. Que entendía que estaba furiosa y que tenía todo el derecho a estarlo, pero que había una niña en medio de aquello, que Marta no merecía pagar las consecuencias de un error que él estaba dispuesto a enmendar. Que si yo era capaz de dar un paso atrás y mirar el conjunto, vería que lo que teníamos valía más que el daño que una mala decisión había causado. Usó la palabra orgullo 3 veces en menos de 5 minutos. La primera vez la dejé pasar. La segunda vez tomé nota. La tercera vez le dije que el problema no era mi orgullo sino su elección, y que había una diferencia entre las dos cosas que él parecía interesado en borrar. Se quedó callado. Luego intentó el tercer ángulo, el que más me costó escuchar no porque me afectara sino porque reveló algo sobre el que yo no quería saber. Me dijo que si yo hablaba con Álvaro, si sacaba aquello del espacio privado en que todavía podía contenerse, el daño sería irreparable para todos. Que Lucía también perdería. Que Álvaro sufriría innecesariamente. Que la niña, cuando naciera, crecería en una situación de conflicto que nadie quería. Me lo presentó como un argumento de compasión, como si su propuesta de silencio fuera una forma de proteger a los demás. Fue entonces cuando entendí con total claridad algo que llevaba semanas intuyendo, que Javier no era un hombre que había cometido un error y que estaba buscando la manera de repararlo. Era un hombre que había cometido un error y que estaba buscando la manera de contenerlo. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Reparar implica asumir. Contener implica controlar. Y todo lo que Javier había hecho desde agosto, cada mensaje, cada amenaza, cada palabra calculada, había sido contención. Le dije que ya había tomado mi decisión. Que iba a hablar con Álvaro. La expresión de Javier cuando dije eso fue la más honesta que le vi en toda la noche. No fue ira, aunque había ira en algún lugar debajo. Fue algo más parecido al cálculo de alguien que ve que ha perdido el control de una situación y que está reorganizando rápidamente sus recursos. Me dijo que si yo hablaba con Álvaro, que si yo salía de esa cocina y cruzaba el rellano y llamaba a esa puerta, que él negaría todo. ¿Qué diría que Lucía había desarrollado una obsesión, que los mensajes del teléfono eran malinterpretables, que yo estaba confundiendo una amistad con otra cosa? Le dije que eso era exactamente lo que me había dicho a Lucía. Que le había dicho que nadie la creería. Que era la misma amenaza con destinatario diferente. No respondió a eso. Le dije que tenía los mensajes guardados. Que había hecho capturas de pantalla esa misma mañana. Que si había un examen de paternidad, cosa que ocurriría, los mensajes y el resultado del examen construirían juntos una historia que no necesitaba de ninguna interpretación adicional. Javier se levantó de la mesa. Fue hasta la ventana de la cocina y se quedó de espaldas a mí durante un momento, mirando la oscuridad del patio interior. Cuando se giró tenía una expresión que no había visto antes en él, algo que era una mezcla de agotamiento y de una especie de reconocimiento tardío,
como el de alguien que lleva mucho tiempo corriendo y que acaba de llegar al borde de un precipicio y comprende que ya no hay más terreno delante. Me dijo, con una voz que era más pequeña que todas las anteriores, no quería que llegara a esto. Le dije que lo sabía. Que por eso era importante que entendiera que no había llegado a esto porque yo quisiera destruirlo ni porque estuviera actuando desde el dolor. Había llegado a esto porque era la verdad, y la verdad no desaparece porque a alguien le resulte inconveniente. Esa fue la última frase larga que le dije esa noche. Recogí mi teléfono de la mesa, me levanté y fui a la habitación, donde hice una maleta pequeña para Marta y otra para mí con lo necesario para unos días. Cuando salí al pasillo, Javier seguía en la cocina. No me siguió. No dijo nada más. Llamé al timbre del cuarto derecha a las 10:30 de la noche. Álvaro abrió la puerta en pijama, con cara de quien estaba a punto de irse a dormir, y me miró con la expresión abierta y ligeramente sorprendida de alguien que no espera visitas a esa hora. Le dije que necesitaba hablar con él. Que era importante. Que lo sentía mucho. Algo en mi tono le dijo que cerrara la puerta despacio y que me hiciera pasar sin preguntar nada todavía. Nos sentamos en el mismo salón donde yo había hablado con Lucía tantas veces en las últimas semanas. Las plantas en el alféizar, los libros apilados, la luz cálida de la lámpara de pie. Lucía estaba en el dormitorio, o eso creía yo, pero cuando empecé a hablar escuché sus pasos en el pasillo y supe que estaba escuchando desde el otro lado de la puerta entornada. No me detuve. Álvaro necesitaba escuchar aquello de mí, con mis palabras, antes de que cualquier otra versión llegara a él. Le conté todo. Le conté lo del mensaje, lo de mis conversaciones con Lucía, lo de las amenazas de Javier, lo del embarazo. Le hablé durante casi 20 minutos sin que él me interrumpiera una sola vez. Lo vi cambiar mientras hablaba, vi cómo algo en su cara se iba reorganizando con una lentitud dolorosa, como un paisaje que se transforma después de una inundación, primero la confusión, luego la comprensión, luego algo que no era ira sino una especie de dolor silencioso y profundo que es, creo, de los más difíciles de mirar en otra persona. Cuando terminé, se quedó un momento con las manos juntas entre las rodillas, mirando el suelo. Luego levantó la vista y me preguntó si estaba segura. No con incredulidad. Con la necesidad de alguien que quiere asegurarse de que lo que está a punto de aceptar como verdad es realmente la verdad antes de dejar que la verdad lo cambie todo. Le mostré las capturas de los mensajes en mi teléfono. Los leyó despacio, todos, sin decir nada. Cuando terminó de leer, me devolvió el teléfono con una suavidad que me pareció la cosa más triste del mundo, y dijo, con una voz muy baja y muy quieta, gracias por contármelo tú. Eso fue todo lo que dijo esa noche. Las consecuencias llegaron con la velocidad y la contundencia de las cosas que han estado contenidas demasiado tiempo. Álvaro habló con un abogado al día siguiente. Javier salió de casa el fin de semana, primero a casa de un amigo en Leganés y luego, semanas después, a un piso de alquiler en Móstoles que le costó más de lo que esperaba porque los pisos de alquiler en el sur de Madrid no esperan a nadie. El examen de paternidad se realizó 6 semanas después del nacimiento de la niña, que llegó al mundo a principios de diciembre, en el Hospital 12 de Octubre donde Lucía trabajaba, con la ironía silenciosa de los detalles que la vida elige sin consultarnos. Los resultados confirmaron lo que todos sabían ya. Álvaro inició los trámites de divorcio con una determinación tranquila que era, pensé entonces, la forma que tenía él de procesar el dolor, haciendo lo siguiente que había que hacer. Javier perdió espacio en el trabajo de una manera que no fue dramática ni inmediata sino gradual y sostenida, como suele ocurrir con las reputaciones que se erosionan. No hubo ningún escándalo público, ninguna exposición. Simplemente la gente que lo conocía fue sabiendo lo que había hecho, con la velocidad silenciosa con que viajan ese tipo de informaciones en los entornos pequeños, y las personas que antes lo valoraban empezaron a mirarlo con una atención diferente. Lucía enfrentó el juicio social con una dignidad que le costó más de lo que mostraba. El barrio tiene su propia memoria y sus propias formas de condenar, y no todas ellas son justas ni proporcionadas. Hubo vecinas que la miraron de otra manera durante meses. Hubo comentarios que llegaron a mí de segunda mano y que preferí no repetir. Ella lo sostuvo.
Lo sostuvo con esa determinación tranquila de las mujeres que ya han pasado por lo peor de algo y que saben que la opinión de los demás, aunque duela, no tiene poder real sobre lo que han decidido construir. Yo recogí a Marta de casa de mi madre esa noche, después de hablar con Álvaro, y la abracé en el coche con una intensidad que ella notó porque me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que simplemente tenía muchas ganas de verla. Me creyó porque tenía 6 años y porque a los 6 años todavía es posible creer ese tipo de cosas. Esa noche, con Marta dormida en su habitación y la casa en silencio, me senté en el sofá del salón, en el mismo lugar donde 3 semanas antes había leído aquel mensaje, y pensé que todo lo que era mi vida hasta ese martes de octubre había terminado. Y pensé también, con una claridad que me sorprendió, que ahora tenía que decidir qué hacer con lo que quedaba. Hay una mentira muy extendida sobre el dolor, que tiene un arco limpio, que empieza, crece, alcanza su punto más alto y luego decrece de manera ordenada hasta desaparecer. Que el duelo es un proceso con etapas reconocibles que se suceden con cierta lógica, y que al final de ese proceso uno emerge transformado pero entero, como algo que ha pasado por el fuego y ha salido templado. Yo creí en esa mentira durante los primeros meses, creo que porque necesitaba creer que había un final identificable, un punto en el horizonte al que llegar donde el peso que cargaba se volvería manejable. Lo que descubrí, con el tiempo, es que el dolor no funciona así. No desaparece. Se reorganiza. Aprende a ocupar menos espacio, a no interferir con las cosas necesarias, a retirarse cuando uno lo necesita y a aparecer, sin avisar, en los momentos más inesperados, en el olor de una colonia, en una canción que sonaba en la radio aquella tarde, en la manera en que la luz de octubre entra oblicua por una ventana y cae sobre una silla vacía. Los primeros 3 meses después de que Javier saliera de casa fueron los más difíciles no por lo que sentía yo, sino por lo que veía en Marta. Mi hija tenía 6 años y una inteligencia emocional que me asombraba y me partía el corazón en igual medida. No hizo grandes preguntas al principio. Las hacía pequeñas y precisas, distribuidas a lo largo de los días con una cadencia que parecía instintiva, como si supiera que era mejor no juntar demasiado dolor en un solo momento. Me preguntó por qué su padre no dormía en casa. Le dije que papá y yo habíamos decidido vivir separados, que eso pasaba a veces entre los adultos, y que las 2 cosas más importantes que tenía que saber eran que los 2 la queríamos con toda la fuerza que existe y que nada de lo que había pasado tenía nada que ver con ella. Me miró con esos ojos suyos que siempre han tenido la cualidad de ver demasiado, y me dijo que lo sabía. Que ella notaba que yo estaba triste pero que también notaba que estaba bien. Le dije que tenía razón en las 2 cosas. Esa conversación, que duró menos de 5 minutos, fue una de las más honestas que he tenido en mi vida. Javier intentó volver en febrero. No de manera abrupta ni dramática, sino con esa habilidad suya para calibrar los momentos, apareciendo en los márgenes de la vida cotidiana con una insistencia graduada que intentaba parecerse a la constancia pero que era otra cosa. Empezó con mensajes sobre Marta, sobre la logística de los días que le correspondían, que eran razonables y a los que yo respondía con la misma neutralidad con que habría respondido a un correo de trabajo. Luego empezaron a aparecer mensajes más personales, preguntas sobre cómo estaba yo, comentarios sobre cosas que recordaba de nuestra vida en común, referencias a momentos que yo también recordaba y que a veces me costaba leer sin sentir algo, no amor, sino esa nostalgia extraña que uno siente por las versiones de sí misma que ya no existen. Un domingo de febrero vino a recoger a Marta y se quedó en el portal más tiempo del necesario. Me dijo que quería hablar. Le dije que podíamos hablar si tenía algo concreto que decir. Me dijo que lo sentía. Que lo sentía de verdad. Que había tenido meses para pensar y que entendía ahora la magnitud de lo que había hecho, no solo la infidelidad sino todo lo demás, la presión sobre Lucía, las mentiras sostenidas, la manera en que había intentado controlar la narrativa a costa de las 2. Lo escuché. Era la primera vez que escuchaba de él algo que se parecía a una comprensión real del daño, y lo reconocí como tal porque me parecía importante ser justa incluso en ese momento. Le dije que le agradecía que lo dijera. Que me alegraba que lo entendiera. Y luego le dije algo que llevaba semanas pensando con cuidado, buscando la forma exacta de decirlo, que el problema nunca había sido que me hubiera fallado. Las personas se equivocan.
Las personas cometen errores que no anticiparon y que lamentan. Eso forma parte de lo humano y yo era perfectamente capaz de entenderlo. El problema era otra cosa. El problema era que cuando llegó el momento de elegir, cuando la situación exigió que tomara una decisión sobre cómo actuar, él había elegido presionar a una mujer embarazada para que borrara un hijo con el fin de proteger su propia comodidad. Había elegido amenazarla. Había elegido planificar su negación de la paternidad con frialdad y anticipación. Y mientras hacía todo eso, había seguido viviendo en nuestra casa, abrazando a nuestra hija, durmiendo a mi lado, construyendo planes de futuro conmigo. Eso no era un error. Era un carácter. Y el carácter no se cambia con meses de reflexión ni con palabras bien elegidas en el portal de un edificio un domingo de febrero. Javier me miró durante un momento con una expresión que no supe del todo interpretar. Luego asintió, muy despacio, como alguien que recibe una información que en el fondo ya sabía pero que necesitaba escuchar dicha en voz alta para poder aceptarla del todo. Cogió a Marta de la mano. Bajaron las escaleras. Yo cerré la puerta. Me apoyé en ella durante unos segundos, con la espalda contra la madera fría, y sentí algo que tardé un momento en identificar porque no era lo que esperaba. No era alivio, aunque había algo de alivio. No era tristeza, aunque la tristeza estaba ahí también, en algún lugar debajo. Era algo más parecido a la claridad. La sensación de haber dicho exactamente lo que pensaba, sin adornos ni crueldad, y de haber sido completamente honesta no solo con él sino conmigo misma. Eso, descubrí esa tarde, era un tipo de libertad que no había conocido antes. La reconstrucción de una vida no es un proceso heroico. No tiene la textura de las historias de superación que uno lee o escucha y que tienen siempre un momento de inflexión claro, una mañana en que uno se levanta diferente, una decisión que lo cambia todo. Es algo más parecido a la reparación de una tela muy dañada, se hace hilo a hilo, con paciencia y sin garantías, y hay días en que el trabajo avanza y días en que se deshace lo que se había cosido, y la clave no es la velocidad sino la constancia. Yo retomé mi trabajo en la clínica con una concentración que agradecí porque me daba algo concreto donde poner la cabeza durante las horas en que hubiera sido fácil perderse. Mis compañeras notaron que algo había cambiado en mí pero fueron discretas con la mayoría y directas una, Carmen, que un día me dijo sin rodeos que me veía diferente, más seria tal vez pero también más entera, y que fuera lo que había pasado, parecía que lo estaba llevando con dignidad. Le dije que estaba intentándolo. Me dijo que con eso era suficiente. Volví a hablar con mi madre de verdad, con esa honestidad que a veces se pierde entre madres e hijas adultas porque cada una intenta proteger a la otra de su propio peso. Le conté lo suficiente para que entendiera sin contarle todo, porque no todo era necesario y porque algunas cosas pertenecen solo a quien las vivió. Mi madre escuchó con esa calma suya que siempre he admirado y que durante años confundí con frialdad y que ahora reconozco como una forma muy particular de amor, la de quien no añade su propio dolor al dolor de otro sino que simplemente se sienta a su lado y lo acompaña. Me dijo, al final, algo que guardé, las crisis no nos rompen, Cristina. Nos muestran de qué estamos hechas. Y tú estás hecha de algo bueno. No lloré en ese momento. Lloré después, sola en el coche, con una intensidad que fue también una especie de limpieza. Con Lucía las cosas fueron complicadas durante un tiempo, como era inevitable que fueran. Había entre nosotras una historia demasiado densa, demasiados estratos de traición y de dolor y de conversaciones nocturnas y de secretos compartidos, para que pudiéramos simplemente continuar como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo tampoco podíamos actuar como si lo que habíamos construido juntas a lo largo de años no hubiera existido, porque había existido, y negar eso habría sido una forma de falsedad que ninguna de las dos podía permitirse después de tanto tiempo lidiando con mentiras. Lo que construimos, lentamente y sin darle un nombre concreto, fue algo diferente a la amistad que habíamos tenido antes. Más honesta, tal vez. Más consciente de sus propios límites. Nos veíamos poco el primer año, casi siempre en el portal o en la escalera, con conversaciones breves y corteses que tenían la textura de dos personas que se están aprendiendo de nuevo. Hubo un día de primavera, creo que fue en abril, cuando me crucé con ella en el ascensor y llevaba a la niña en brazos.
La niña tenía entonces unos 4 meses y dormía con esa entrega total que tienen los bebés, con la mejilla apoyada en el hombro de su madre y los puños cerrados. Me detuve. La miré. Y luego miré a Lucía y le dije que era preciosa. Lucía me miró con una expresión en que había muchas cosas al mismo tiempo, gratitud y vergüenza y alivio y algo más que no supe nombrar, y me dijo, se llama Elena. Ese fue el primer momento en que sentí que algo entre nosotras podía, con el tiempo, encontrar una forma de seguir existiendo. No como lo que había sido. Como algo nuevo, construido sobre el conocimiento de todo lo que había pasado y no a pesar de ello. Lo que más me costó aceptar, y lo digo aquí porque sería deshonesto no decirlo, no fue la traición de Javier ni el dolor de los primeros meses ni la reconstrucción de la rutina ni las noches en que Marta preguntaba por su padre con una naturalidad que me atravesaba. Lo más difícil fue aceptar que yo había vivido durante años con alguien a quien no conocía del todo, y que esa ignorancia no había sido completamente involuntaria. Había elegido no examinar ciertas cosas porque examinarlas habría costado demasiado. Había confundido la ausencia de conflicto con la presencia de honestidad. Había llamado confianza a algo que en parte era comodidad y en parte era miedo. Eso no me hacía responsable de lo que él había hecho. Quiero decirlo con claridad porque es importante, la responsabilidad de sus elecciones era suya y solo suya. Pero sí me hacía responsable de algo más pequeño y más íntimo, de haberme abandonado a mí misma durante años en favor de una estabilidad que resultó ser ficticia. De haber puesto tanta energía en sostener la apariencia de algo que funcionaba que me había quedado sin energía para preguntarme si realmente era así. Ese aprendizaje, que llegó tarde y que costó más de lo que puedo expresar, fue también el más valioso. Han pasado casi 4 años desde aquella noche de octubre en que un teléfono vibró sobre un sofá y todo cambió. Marta tiene 10 años ahora y es una niña que ha aprendido, con la resiliencia extraordinaria de los niños que tienen adultos honestos a su alrededor, a construir su vida entre dos casas con una naturalidad que a veces me asombra y a veces me rompe el corazón de una manera muy suave, sin drama, solo con esa ternura particular que produce ver a alguien pequeño adaptarse a algo grande. Javier es su padre y lo seguirá siendo. Eso es algo que decidí muy pronto y que no he revisado, que mi dolor con él no podía interferir con la relación de Marta con su padre. Que ella tenía derecho a conocerlo y a quererlo y a construir su propio criterio sobre él con el tiempo, sin que yo pusiera el peso de mi historia entre los dos. Ha habido momentos en que eso me ha costado. Momentos en que lo he visto llegar a recogerla con esa facilidad que tienen los hombres para seguir hacia adelante y he sentido algo que no era amor pero que tampoco era del todo indiferencia. Lo he sostenido. Lo he dejado pasar. Álvaro se fue del barrio a los 8 meses. Se mudó a Salamanca, donde tenía familia, y aunque no he vuelto a saber de él directamente, mi madre me contó hace un tiempo que había rehecho su vida, que estaba bien. Me alegró saberlo, con una sinceridad que no necesitaba de ningún adorno. Lucía sigue en el edificio. Elena tiene ya 3 años y hace ese ruido particular de los niños pequeños que corren por un pasillo de parqué, un sonido que escucho a veces a través del techo y que me produce una emoción difícil de describir, algo que está hecho de muchas cosas a la vez, tristeza, ternura, aceptación, y una especie de paz extraña que no esperaba sentir. Me pregunto a veces qué habría pasado si no hubiera mirado ese teléfono. Si lo hubiera dejado vibrar y hubiera seguido con mis facturas y mi televisión en bajo y mi vida ordenada. Si habría sido más feliz, o si simplemente habría sido feliz de otra manera, la manera que tienen las personas que han decidido no saber ciertas cosas y que pagan ese precio sin ser del todo conscientes de que lo están pagando. No tengo respuesta para eso. Y he aprendido que no necesito tenerla. Lo que sí sé es esto, que la verdad, por más que duela al llegar, no destruye. Revela. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, una diferencia que solo se entiende desde el otro lado, cuando el polvo ya se ha asentado y uno puede mirar hacia atrás con la distancia suficiente para ver el conjunto. Lo que perdí aquella noche de octubre fue una vida que creía tener. Lo que encontré, lentamente y con mucho trabajo y con la ayuda silenciosa de personas que eligieron quedarse, fue algo más parecido a una vida real, imperfecta, reconstruida, con las marcas visibles de lo que había pasado pero sostenida sobre algo verdadero. Y eso, he aprendido,
vale infinitamente más que cualquier apariencia de estabilidad, por bien construida que esté.